Les invito a abrir sus Biblias a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, del verso 28 al 34. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, le dice el Señor: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, ¿qué te parece este maestro? ¿Será que este maestro va con un interés, podríamos decirlo, sincero, que hay algo en su vida que le está preocupando, o va más bien como han venido todos hasta este momento que llegamos en la historia del Evangelio, con intención de cogerlo y hacerlo caer y tenderle una trampa? Es interesante que si tú vas a los otros capítulos, a los otros evangelios, a Lucas, a Mateo especialmente, te vas a encontrar que se acercan con esa intención, y la referencia es que venía con la intención de tenderle una trampa. Marcos no nos dice nada, por tanto nosotros no podemos inferir que este hombre venía con otra intención. Lo que sí podemos preguntarnos: ¿qué hay detrás de la inquietud? ¿Por qué este maestro viene con esa intención de saber qué es lo más importante entre todo lo que él ha aprendido? Recuerden ustedes, el maestro de la ley, intérprete de la ley, eran personas que se interesaban sobremanera en estudiar la ley, sus interpretaciones, la ley y la Torá. Eran maestros y entendidos, y discurrían y hacían preguntas al texto. Estaban muy interesados en saber la ley. La pregunta que me hago yo: ¿será que este maestro tiene una curiosidad intelectual? ¿O será que en el fondo, y creo que por ahí me voy, será que en el fondo él está preguntando por algo mayor, que es, al final de cuentas, qué es lo importante en la vida? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo esencial en la vida? ¿Qué es lo definitivo en la vida? Y él seguramente se estará preguntando, y él ha estado escuchando a Jesús y ha visto cómo Jesús responde, y realmente él se interesa realmente por cómo este maestro responde ante tantas inquietudes. Él vive en un mundo cuadriculado, en un mundo de las tradiciones, y se da cuenta que las tradiciones no responden a sus inquietudes. Las tradiciones la tradición que él ha recibido, más la ley, lo que ha aprendido, no le ha respondido a las inquietudes de su vida. Y lo que me da la sensación de que este maestro se acerca porque vio algo diferente en Jesús, que Jesús no repite como loro, que es algo distinto.
y él ha escuchado desde el Antiguo Testamento que el todo en la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Después de un largo discurso en Eclesiastés, el último versículo de Eclesiastés, el libro que habla de la vanidad, que lo estudiamos en el 2016, 2015, no recuerdo bien. Después de todo un discurso de qué tiene sentido en la vida, el Eclesiastés se pregunta y se dice, al final de cuentas, lo más importante en la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Bueno, él sabe todo eso. Porque él está preguntando acerca de qué es lo más importante. ¿Será que eso más importante le definirá la vida? Él se pone las gafas del maestro y ve lo permitido, lo no permitido, lo prohibido, lo no prohibido, lo que debes hacer, no debes hacer. Él vive un mundo así, muy legalista. Y escucha a este maestro diferente, que dice lo mismo, pero suena diferente. Él mismo concluye que lo que dice Jesús es lo que él ha aprendido, pero es diferente. Le cuestionan durante todo el caminar de Marcos, han cuestionado a Jesús, ¿por qué tus discípulos ayunan y estos no? ¿Por qué comen un sábado? ¿Por qué sanas en un sábado? ¿Qué sabiduría es esta? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Esas son las inquietudes que le llegan a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?, le dicen a Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús le dice en un momento, en este mismo capítulo, en el verso 24, le dice, ¿ustedes acaso no están desconociendo las Escrituras y el poder de Dios? Entonces la pregunta fundamental, la pregunta que está detrás de la pregunta, al fin de cuentas, ¿qué es lo que da soporte a la vida? ¿Qué es lo que da sostén a la vida? Y Jesús responde en tres formas. Da sostén a la vida un principio de vida, da sostén a la vida un estímulo para vivir y da sostén un modelo. Vamos a ver cómo se describe eso. Es como una silla de 3 paticas. La iba a traer aquí, la iba a poner, me olvidé, pero es como una sillita con 3 patas que te sostiene. ¿Qué es lo que sostiene tu vida? Sostiene tu vida, dice el Señor, un concepto. Un concepto que es la realidad de la vida. Es el señorío de Dios. Y es el principio por el cual él ha sido educado. Este maestro que viene con la inquietud. Él ha sido educado en ese principio. Que Dios es el Señor y que Dios sostiene la vida. En un mundo tramposo donde todo se cae, para muestra un botón vivo enfrente de Bernamento, en un mundo tramposo donde todo se cae, el Señor dice, el Jesús le dice a este maestro, hay un principio que sostiene la vida, y lo cantamos y lo vivenciamos durante la alabanza, el señorío de Dios. Y lo dice así, de todos los mandamientos, lo que da vida es oye Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Dios. ¿Tú sabías que esta es la Shema? Es el canto que los israelitas cantaban. A un niño ya a los 12 años tenía que saber de memoria la Shema y de memoria capítulos enteros de la Torá. Con 12 años el niño tenía que cantar y salir a los campos con papá. El Señor, nuestro Dios, uno es. ¿Qué quiso hacer el legislador para mostrarle a los hijos
que ustedes deben cantar esto porque debe ser el escenario, este es el escenario de la vida. Esto es lo más importante en la vida. Que cuando te levantas y cuando vas a tu casa, a los estudios, cuando vas a los campos, vas cantando que el Señor, nuestro Dios, es uno. No hay otro. Que Dios no tiene competencias. El señorío, imagínate, tú cantando, cuando sales a la calle, cantas, el Señor, nuestro Dios, uno es. El Señor es mi sostén. Todo en mi vida se sostiene por ti. Y lo cantas y lo vivencias. El Salmo 16:8, otro salmo que ellos cantaban, el pueblo de Dios, dice: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha. Nada me hará caer, porque es mi Señor, es quien me sostiene, en quien descanso y en quien confío, y en quien reposa mi alma. El Señor, mi Dios, no me va a hacer caer. Ellos debían vivir eso. Es el concepto que surge al estudiar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el señorío de Dios. Frente a los pueblos cananeos que eran idolátricos, que eran salvajes, que sacrificaban niños, ellos daban este concepto: hay un Dios soberano que no tiene competencias, que es uno. La naturaleza y el carácter del Señor. Ellos debían cantarlo y ellos debían vivirlo. De eso se trata cuando en el Nuevo Testamento recordamos este mandamiento de amar a Dios. Ellos deben recordar. Y seguramente este hombre que hizo la pregunta, la buena pregunta, al final, ¿qué es lo que sostiene la vida? ¿Qué es lo importante en la vida? No es solo cuál es el mandamiento más importante, es qué es lo más importante en la vida. Pues lo más importante en la vida es el señorío. Es eso, porque de lo contrario, si tú no experimentas que Dios es el Señor, tu vida no tiene sentido. Que todo se entiende a los ojos y a la luz de la palabra de Dios, tu vida no tiene sentido. Y de hecho le hizo una advertencia en Deuteronomio 4:15 cuando hablaban de esto. Y dice así la advertencia: porque el Señor sabe de nuestro corazón. El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer, o de animales que caminan sobre la tierra, o de aves que vuelan por el aire, o de reptiles que se arrastran por la tierra, o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna, las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Estos astros se los ha dado el Señor, el Dios de ustedes, a ustedes, las naciones que están debajo del cielo. Pero a ustedes, el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora. Deuteronomio 4:15. Y el Señor después nos va a decir: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ese principio fundamental de vida, del señorío de Dios, lo debemos experimentar a diario y vivirlo a diario. Porque de lo contrario, nuestro corazón se desvía fácilmente. Fácilmente adoramos lo que adora todo el mundo. Fácilmente uno entra a un centro comercial y termina comprando lo que no iba a comprar.
y termina haciendo lo que no iba a hacer, y termina mirando lo que no debe mirar, porque nuestro corazón es así, y debemos salvaguardar nuestro corazón para que el Señor sea el Señor. Ese es el principio de vida. Pero hay un estímulo. Y el estímulo tiene que ver con este concepto y principio de que Dios es Señor. ¿Cómo yo puedo amar a Dios si no experimento el amor de Dios? Nos decía el pastor al principio, ¿cómo uno va a amar lo que no conoce? No podemos. Ese es el estímulo. Me acerco a Dios porque quiero conocerlo y quiero tener una relación. Detrás del código, de los códigos en el Antiguo Testamento, no están solo mandamientos para cumplir, sino es una persona por conocer. De manera que cuando el Señor le dice aquí a este hombre, ama al Señor con todo lo que tú eres, con tu alma, con tu mente, con tus emociones, con tus sentimientos, con tus fuerzas, con todo lo que tú eres, es porque Dios se revela a tu corazón. Y necesitamos conocer este Dios al cual nos entregamos y le amamos. Terrible la realidad de nuestros días con un amor tan devaluado. El Dios que me mima, decimos y escucho por ahí, como un mero sentimiento. Decimos, a veces escucho esto, es que Dios me ama tanto a mí, soy tan buena gente, es que Dios no puede evitarlo, soy tan buena gente y tan agradable, me llevo bien con mis padres, me ocupo de las obras sociales, ¿cómo Dios no me va a amar? Con lo bueno que soy. A veces no lo decimos, pero en el fondo hay algo de eso. Porque cuando nos pasan cosas, decimos, ¿por qué pasó esto? Estoy diciendo, ¿cómo yo que soy tan bueno, me pasan las cosas que le pasan al resto de la gente? ¿Cómo yo que soy tan bueno, me vino esta enfermedad? Nos hemos distanciado de que tras de este concepto de amar a Dios hay un rey al cual nosotros necesitamos obedecer y depender. ¿Puedes pensar que este Dios amoroso tiene también la autoridad para tu destino eterno? Y para enviarnos a un lugar que no queremos, el infierno. ¿Cómo es posible que este Dios tan amoroso haga esto? Pues Él es Dios. Dios es un Dios celoso y no admite ninguna rivalidad en el afecto de sus pueblos. Por eso, hermanos, necesitamos despojarnos un poquito de este concepto del Dios que me mima y empezar a amar a Dios en voluntad
y en acción, tomando la decisión de comprometernos con Él. Y a la vez que me comprometo con Dios, me comprometo con el otro, porque el amar a Dios con toda la fuerza está en la misma dirección con amar al otro, como dice ahí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz, dice la regla de oro, haz a los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Y esta regla, esta regla de oro, cuando tú la empiezas a experimentar en las relaciones con otros, verás cómo las relaciones entre nosotros empiezan a cambiar. Cuando tú haces con los demás lo que quieres que hagan contigo, las cosas cambian. Lo que te es, decía un rabí, un maestro de la ley, lo que te es desagradable a ti, no lo hagas a tu prójimo. ¿No te gusta que hablen de ti? No hables de los otros. Cuando tú tienes el amar a Dios y el amar al prójimo como un motor en tu vida, como un estímulo, porque sabes que Dios te ama, y cuando Dios te ama, también te reprende, y también te señala cosas, y te exhorta, como un padre disciplina a un hijo. Entonces, tu manera de amar va a cambiar. Decía Francisco Javier, te amo, Señor, como tú me has amado. Yo respondo a ese amor porque tú me has amado. Respondo así porque tú me has amado primero. Y finalmente este texto, hermanos, nos invita a mirar un modelo. El modelo de Jesús. ¿Cómo Jesús muestra su amor al prójimo? Y el prójimo aquí es el maestro que viene inquieto a preguntar y a seguramente importunar al maestro. Les recuerdo, Jesús viene de varias discusiones con estos maestros. Si nosotros nos ponemos en lugar de Jesús, seguramente cuando vemos venir a este maestro y abrir su boca, uno dice, hoy otra vez, otro más. De plano uno no lo recibe. ¿O quién va a recibir a alguien que es representante de todos los instigadores de Jesús, de aquellos que aún planean matarlo? Y uno dice, ¿qué le pasó a Jesús? En el capítulo 11, verso 18, dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo. Y aquí viene un personaje representante de este grupo a dialogar con Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Pues lo escucha. Jesús muestra su amor con una persona como esta, hermanos, que viene a inquietarlo. Jesús muestra genuino amor a pesar que no lo aman. Ese es el amor que muestra Jesús. Ese es el modelo de Jesús. Amar lo que no nos aman. Lo que no nos aman. El amor de Jesús es tal, hermanos,
que a través de su enseñanza sencilla y de responder la inquietud de este maestro, le hace dar cuenta al maestro. ¿Y qué es lo que le hace dar cuenta al maestro? Verso 23, de 32. Dice, bien dicho maestro, dice este hombre. Tienes razón. Ya cuando dice, tienes razón, es que lo que acaba de decir Jesús le prendió el bombillo y le aclaró todo. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con el corazón, con el entendimiento, con las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que ¿qué? Que los holocaustos y los sacrificios. Hermanos, que un maestro de la ley, un escriba, diga esto, que amar a Jesús, amar a Dios, es más importante que el oficio del sacerdote, que el rol del sacerdote. Esto es mucho. Son los profetas del Antiguo Testamento que señalan esto, que el amor a Dios es más importante que el sacrificio. Y se los recuerdo en Isaías 29:13. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo hace 1000 cosas, sacrificios, de todo, pero su corazón está lejos. Señala la hipocresía de la vida. Venimos a adorar al Señor un domingo en la mañana, es algo así, venimos a adorar al Señor un domingo en la mañana, le cantamos, saltamos, brincamos, hacemos de todo, pero el lunes vamos con la cabeza agacha a nuestros trabajos, porque Dios ya no está. Dios está aquí, pero no está en mi trabajo, no está en mi escuela, no está en la universidad, no está en la cocina, en el oficio diario. No le adoro, porque le honro de labios, pero no de sustancia, de corazón. Ahí no está Dios, está lejos. Es un corazón religioso y está manchado por el pecado. Y una de las acusaciones que le hacen en el Antiguo Testamento a estos personajes que son religiosos es que ustedes me vienen a adorar aquí y tienen manos manchadas de sangre, porque no piensan en el pobre, no abogan por el huérfano y no piensan en la viuda. Se han olvidado de esos. No se ocupan de la causa de la viuda. No me vengan aquí a adorar religiosamente. Es eso lo que está detrás. Y este hombre lo entendió así. ¿Qué sentido tiene saber toda la ley si el corazón no es cambiado y no es transformado? Esa es la cuestión. Eso es lo que él entendió. Y el Señor le responde al ver Jesús que había respondido con inteligencia. Le dice en el verso 34, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿No te deja un saborcito agridulce? Este hombre pasó la prueba. El personaje que hace la pregunta sale contento de ahí. Pero me suena que hay algo agridulce aquí. Porque el Señor le dice, no estás lejos. Pero
es agridulce porque le dice, no estás lejos todavía. Algo faltó. En Marcos 10:15, el Señor dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. No sabemos la historia. Marcos nos deja así. No sabemos si este hombre siguió conversando con Jesús y le recibió ahí. Pero lo que muchas veces nos falta es eso. Es recibir el señorío de Cristo en la vida. Y decirle, Señor, yo quiero amarte así, de esta forma. ¿Tiene sentido tu vida? ¿Tiene sentido lo que vives, lo que haces? Hace unos años yo crecí con un famoso nadador uruguayo. Yo vivía en la ciudad de Paysandú, una ciudad costera. Yo vine a ser el mejor nadador de la historia de Uruguay. Lo vi crecer, creció conmigo. Íbamos al mismo club. Yo recuerdo que este niño, el papá lo llevaba a las 4 de la mañana a entrenar. Se convirtió con los años en el mejor nadador de la historia de Uruguay. Llegó hasta las Olimpiadas de Los Ángeles. Lo vi. Vi las brazadas, vi ese estilo. Si alguien ha sido nadador aquí, el estilo de nadar y el estilo crawl y el estilo de largas jornadas, de 10.000 metros, 6.000 metros, 3.000 metros, campeón en todo. Llegó a estar en los 8 finalistas en Los Ángeles en la competencia de 10.000 metros. Se ganó todo. Se ganó todo. Panamericano, sudamericano. En Uruguay no había quien le ganara. Fue el mejor nadador en la historia de mi país. Con los años, yo me pregunté, ¿qué hace Carlito? Bueno, Carlito es un profesor allá en la estación. Y un día leí esto en la prensa. Carlos vende todas sus medallas y sus trofeos al mejor postor. Y a mí eso me sobrecogió. Y la razón es porque estaba su mamá, que se murió, cuidaba sus trofeos en una casa por ahí. Ya nadie cuidaba sus trofeos y sus premios. Después me encontré con su hermano otro día que fui a Uruguay y me encontré que estaba peleando con él por un asunto de la herencia. Y yo digo, ¿toda una vida de fama? ¿De trofeos? ¿De ser famoso? Que a uno le gustaría ser, ¿no? De trascender en la vida y terminar así. ¿La vida tiene sentido para una persona así, que puso sus trofeos, sus intenciones en la tierra? Un jubilado hace unos días me preguntó también eso y me dijo, yo fui muy activo laboralmente, a mí me llamaban y ahora que soy jubilado nadie me llama, no soy importante para nadie. Puse todo mi esfuerzo en el mundo laboral y ya nadie me llama, no soy nadie. Excepto si tú pones toda tu esperanza y toda tu confianza en el señorío de Cristo, que es el fundamento de la vida, que es el sostén de la vida, que es aquel que da sentido a lo que haces. Cuando uno pone su confianza en Jesucristo, el Señor, la vida cambia, pero hay que rendirse. Y uno necesita rendirse
y experimentar ese señorío de Cristo en la vida. Pero además, uno necesita renovarse en su amor. Quizás tú has experimentado muchos amores en tu vida, no sé. Pero hay un amor que no falla, y es el amor de Cristo. Fallan muchos amores en la vida, muchas decepciones seguramente, pero hay un amor que no falla, el amor del Señor Jesús. Necesitamos ser renovados porque yo necesito experimentar este amor con el intelecto, amar a Dios con el intelecto, amar a Dios con el corazón, amar a Dios con el alma, amar a Dios con todas mis fuerzas. ¿No crees que necesitas ser renovado en este amor? Este es el desafío que les dejo en esta mañana, en esta semana, mañana. Experimentar el amor, este amor, recibir este amor, pero experimentar este amor al Señor por sobre todas las cosas, porque así va a tener sentido tu semana, tu lunes, tu martes, tu miércoles, tu jueves, tu viernes, tu sábado. Y esa es la invitación que yo quiero hacerte en esta mañana a ti. Vamos a orar, hermanos. Señor, recordaba en esta mañana una frase de C.S. Lewis que decía que hay dos tipos de personas. Unas personas que se acercan a ti a pedir que hagas tu voluntad, y otras al cual tú les dices que se haga tu voluntad, porque no están abiertos a obedecerte. Señor, yo quiero ser de los que te buscan para hacer tu voluntad. Y pido en esta mañana, Señor, que junto con mis hermanos me renueves en tu amor, en el poder de tu amor, para que nuestra vida tenga sentido, Señor, para que lo que hagamos diariamente tenga sentido. Perdónanos, Señor, por las veces que nos aferramos al reconocimiento terrenal, por las veces que nos quedamos en la vida debajo del sol, en aquellas cosas que anhelamos tener, conseguir, sacrificarnos, y nos olvidamos de prosperar y desarrollar este amor. Te pido, Señor, que nuestra semana, que se inicia hoy, luzca diferente para mis hermanos. Luzca enraizada, afirmada en una manera diferente de relacionarse contigo, Señor. Para que tu amor crezca y se desarrolle. Enséñanos especialmente, Señor, cómo es amar con el intelecto, cómo es amar con el corazón, cómo es amar con todas las fuerzas, cómo es amar con las emociones y los sentimientos. Ayúdanos, Señor, a conocerte y profundizar de una manera distinta, para que nuestra vida tenga sentido y luzca diferente para ti.
de manera que te agradamos en todo, Señor. Ruego tu bendición en este momento para todos mis hermanos, hermanas que vienen a esta comunidad. Que les animes, les fortalezcas, les desafíes a extender tu reino y a extender lo que es importante en la vida, que es Jesucristo, nuestro Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.